Es también difícil decir qué es el vino, como así también es difícil decir qué es el consumidor de vino. Yo lo que sí estoy seguro es que cuando alguien entra en el vino no sale más y se empieza a apasionar y se empieza a meter y a entender. Entonces yo baso mi forma de hacer vino en mi lugar, en lo que yo creo de las características del lugar, y luego el mercado es un lugar donde voy a contar lo que yo hago. Sebastião, a primeira vez que eu visitei vocês na família Zucardi, ainda não existia Pedra Infinita e você fez uma degustação inesquecível de terroir. Eu acho que, se não me engano, teve uma visita do Pedro Parra, que trabalhou com vocês naquela época, e você fez uma degustação com terroirs diferentes e isso encantou todo mundo. E isso deu frutos y hoy en día es eso, ¿no? Bueno, cuando uno lo mira ha sido un camino largo. El entender un lugar y primero el entender que el único camino es la confianza en el lugar, ha sido un camino largo, que empezamos de a poco y empezamos descubriendo y entendiendo cuáles eran las características particulares de cada lugar, pero han sido 9 años de trabajo, desde primero empezar profundizando en la parte de suelos mucho y después entendiendo, bueno, que no es solo suelo, que no es solo edafología, que la parte de suelos debe sumarse con la parte climática, con el paisaje y luego también con quienes hacemos los vinos. Por eso también que yo creo que algo que ha cambiado mucho en nuestra concepción y en nuestra forma de hacer el vino es que entendemos que la interpretación que hacemos nosotros del lugar es extremadamente importante. Pero sí, ha sido un trabajo de largo plazo, de empezar confiando en nuestro lugar, de entender que tenemos lugares únicos, que tenemos lugares que tienen una identidad particular y que el trabajo nuestro dentro de cada uno de esos lugares es no tratar de corregir nada, no tratar de hacer el vino perfecto, sino tratar de mostrar las características particulares de cada uno de esos lugares. Você acha que o consumidor entende bem esse conceito de terroir? Es una pregunta difícil de responder, porque es también difícil decir qué es el vino, como así también es difícil decir qué es el consumidor de vino. Yo lo que sí estoy seguro es que cuando alguien entra en el vino no sale más y se empieza a apasionar y se empieza a meter y a entender más, y que en ese momento, cuando quiere dar un paso para comprender, para aprender, para profundizar, el único camino posible es el camino del lugar o el camino del terroir. Y después, si yo lo tengo que contar en mi experiencia personal y en lo que nos ha pasado desde que empezamos con este camino, porque nosotros fuimos muy rápidos en decir, bueno, vamos a buscar hacer vinos del lugar, pero vamos a comunicar vinos del lugar, tengo que decir que el consumidor va en esta dirección. Ahora, yo creo que el mercado es un lugar donde yo voy a llevar lo que yo veo en el lugar. No creo que el mercado sea el lugar de inspiración. Entonces yo baso mi forma de hacer vino en mi lugar, en lo que yo creo de las características del lugar, y luego el mercado es un lugar donde voy a contar lo que yo hago. Essa questão de entender o lugar, o consumidor. O enoturismo ajuda muito isso, né? O consumidor que vai, por exemplo, em Pedra Infinita, tudo é feito para que ele entenda aquele lugar, ¿no? Yo creo que el vino, es muy difícil llevar el vino solamente a una cuestión objetiva. El vino también tiene emociones, y cuando alguien viene a visitarte, cuando alguien viene cerca de la cordillera en nuestro lugar y puede vivir en la piel lo que significa esa cordillera, puede, en el caso particular, visitarnos a nosotros y entender cuál es la búsqueda y poder visitar el viñedo y poder ver los suelos y poder entender qué es lo que estamos haciendo. Tenemos grandes posibilidades de que esa persona que nos visita vuelva siendo un embajador del lugar. Por eso yo creo que el enoturismo es fundamental para el desarrollo de la región. Primero, porque genera riquezas. Cuando alguien visita un lugar, no visita una bodega, visita más bodegas, va a comer a restaurante,
O sea, es una persona que intercambia con el lugar donde está. Como una normalidad ya hecha Sí, y después se lleva un mensaje que no es el mensaje solamente objetivo, es un mensaje emocional, y el vino tiene este componente emocional. Entonces yo creo que es parte fundamental en nuestro hacer el turismo. Por eso trabajamos muchísimo y por eso mi hermana Julia dedica su vida a manejar toda la parte de turismo de la familia. Pero hay una cuestión que es muy importante con el turismo. Si alguien nos viene a visitar, nos da lo más valioso que tiene, que es su tiempo, para que nosotros le podamos mostrar lo que hacemos, hay una sola forma de hacerlo y es de la mejor forma posible, porque hacer turismo, recibir a alguien de una forma no muy buena puede tener un efecto muy malo. Entonces, cuando uno está decidido a abrir las puertas de su casa, lo tiene que hacer con un nivel de hospitalidad alto y pensando que quien te visita se tiene que llevar una experiencia diferente, particular del lugar y de las personas que estamos ahí. Nessa tua forma de produzir vinho, não aconteceu nenhum caso assim que você pegou algo, criou com alguma uva, algum terroir e colocou para o consumidor e quase todo mundo não gostou? No tengo un caso que se me venga a la cabeza ahora que te pueda contar. También hay algo que para mí es muy importante. Yo trato de profundizar mucho. Trato de que cuando un vino va a ir al mercado es porque yo estoy convencido del lugar y porque yo creo que tiene un valor importante para nosotros o para lo que queremos contar. Entonces, si ya tiene ese valor para nosotros, es cuestión de tiempo. Entonces, y la verdad que también creo que el vino es diversidad. Y que si hay algo que tenemos que cuidar como productores mentalmente es que no todos los vinos no pueden ser iguales, ni en el viñedo por el lugar de origen, ni en la bodega por lo que hacemos. Entonces hay un camino también de diversidad y de apertura que está sucediendo en los últimos tiempos en Argentina que para mí potencia el vino, porque el vino es lo opuesto a un commodity, es lo opuesto a la Coca-Cola, es la diversidad, es el origen, es la particularidad. No hay dos vinos iguales porque cada vino nos cuenta tres historias. La historia del lugar a través del paisaje, el clima y el suelo, la historia de las personas que hacen el vino y la historia del año en el que fue hecho. Cuando uno junta esas tres cosas no hay dos vinos iguales. O teu pai, ele fala, também sempre falou apaixonado pelo vinho, e você fala da mesma forma. Quando que ele passou isso para você? Falou, agora é você vai cuidar disso e você vai fazer... No hubo un momento, y yo creo que nosotros somos tercera generación en la familia. Y el gran problema hoy de las empresas familiares son los mandatos familiares. Cuando vos tenés que hacer algo porque tu papá hacía eso y no existe tu pasión o tus ganas de hacerlo. Sí, mas cuando sucede eso, o teu irmão é apaixonado por el aceite. A sua Sí. irmã cuida do enoturismo e você é apaixonado por isso. É Sí. só conversar com você para ver que você não é um cara que está trabalhando lá para... Pero es algo que para mí tiene que ver con la libertad. Yo tuve la libertad de elegir. Si yo estoy sentado acá conversando con ustedes, es porque yo lo decidí. Yo no hago esto porque alguien de mi familia me mandó. Y cuando uno elige con libertad en una actividad tan maravillosa y tan increíble como el vino, tiene una fuerza que es muy potente. Entonces creo que los mandatos familiares son muy complicados. Por eso yo puedo apasionarme por lo que hago porque a mí nadie me mandó a hacer nada. Yo elegí lo que hago. Y eso nos pasó, creo, a los tres de la generación que llegamos. Hubo apertura, hubo libertad para que hiciéramos las cosas. Y mis padres no nos dijeron qué hacer. Se sumaron a lo que nosotros hacíamos. Entonces, yo me siento fundador. Yo no me siento continuador de algo que empezaron 2 generaciones atrás. Yo me siento que estoy refundando mi empresa, que estoy haciendo una refundación de mi empresa. Y eso te da una energía y una vitalidad muy fuerte. A criação, por exemplo, de Pedra Infinita. Hoje eu acredito que são alguns dos grandes vinhos do mundo. A gente não precisa falar de Argentina, eles são vinhos pontuados aí com 99 pontos, não? 99, 98. Estão entre os grandes vinhos do mundo. Essa criação, isso foi muito da tua mão, né? Sí, pero a ver, cuando uno hace algo no es uno solo. Hay una historia atrás, hay un conocimiento, un valor por el lugar que se te va cargando generacionalmente. Si hay algo que para mí es importante de Piedra Infinita es que nosotros estamos orgullosos de Mendoza.
Y nosotros estamos orgullosos y valoramos y queremos vivir en el lugar donde estamos. Entonces Piedra Infinita también es una reivindicación a la cordillera de los Andes, al lugar donde está hecho, que es el paraje Altamira, a construirlo con materiales del lugar, a usar la vegetación nativa para hacer todos los alrededores y a pensar que lo que tenemos que hacer tiene que tener la identidad y la energía del lugar. Y si bien a mí me tocó tener un papel de liderazgo en el proyecto, no lo hice solo, lo hicimos con un equipo grande, dentro de la familia, dentro de nuestro equipo de trabajo y después mucha gente que se sumó, pero se sumó con una mirada respetuosa del lugar, donde lo que estábamos buscando era potenciar el lugar donde vivimos, no competir con el lugar donde vivimos, y donde hemos buscado hacer un proyecto que las personas somos importantes, pero somos importantes porque respetamos el origen y porque respetamos el lugar, no porque somos más importantes que eso. Essa diversidade que você busca aí, e a maioria dos enólogos hoje argentinos está buscando, ela não apenas atrai o consumidor mais esperto, mas ela também não pode ter um efeito contrário dela provocar assim, um distanciamento para quem é um consumidor mais eventual do vinho, que não é tão apaixonado por ele? Yo creo que el vino es la bebida más sencilla y más humilde del mundo. Que después a veces no se entienda o no la comuniquemos de una forma sencilla y humilde es un problema. Pero para tomar vino solo se necesita tener ganas y se necesita estar abierto al placer, porque el vino es placer. El vino nos tiene que contar también historias, nos tenemos que poder viajar a través del vino. Yo creo que es difícil pensar en un vino extremadamente simple también, porque el vino tiene su complejidad del origen, del lugar, de quién lo hace. Yo siento que al contrario, yo siento que toda esta revolución que está pasando en Argentina al final está dando una diversidad y una oportunidad de vinos de estilos tan diferentes y de oportunidades de consumo tan grandes que va a potenciar el consumo de vino. Yo creo que el vino hubiera perdido si nos hubiéramos quedado también en una bebida un poco de élite, pero también si nos hubiéramos quedado en una bebida demasiado simple. Creo que no es fácil, no digo que sea fácil, pero cuando uno ve que alguien entra al vino y ve que después no sale más y que cada día está más apasionado, tengo muy en claro que mi trabajo es todos los días tratar de algún consumidor nuevo meterlo dentro del mundo del vino. Vocês, na Argentina, os enólogos, passa a impressão, eu não sei se é real, de serem muito unidos em torno da tendência de que o vinho está levando, né? Eu vejo todo mundo indo para uma tendência só, única e maravilhosa, de fruta. ¿Existe eso? Tenemos suerte, la verdad que tenemos suerte porque hay una gran relación entre los productores. Creo que hay una gran conciencia también de que no hay región sin una participación conjunta. Nadie como productor se salva solo. Sí. Nadie como productor puede poner una región en el mapa. La única forma de poner una región en el mapa es trabajando en conjunto. Y cuando alguien pone una región en el mapa hay distribución. Eso se distribuye para todos. Y el concorrente no está en la región, ¿no? El concorrente está en otro lugar, está en otro país. Sí, sí, a ver, la verdad que somos afortunados porque hacemos lo que nos gusta. Hoy entendemos y tenemos conciencia de que hay una comunicación común que tenemos que hacer y lo disfrutamos. Y eso para mí es un placer. Hay una frase que me gusta mucho de Gastón Acurio, que él dice: primero compartimos y después competimos. Y yo creo que es así. No hay posibilidad de que ninguno de nosotros pueda llevar su proyecto adelante si la región no tiene valor, si los consumidores no tienen ganas de tomar vino de esa región. Outro dia eu escutei você dizendo, que eu achei muito interessante, que o aquecimento global não afeta o Cone Sul, afeta o norte. A ver, voy a tratar de... A ver, si uno mira calentamiento global y uno mira un mapa del mundo, el hemisferio norte se ha calentado más que el hemisferio sur, porque en el hemisferio norte hay más tierra que agua y en el hemisferio sur hay más agua que tierra. Si uno ve nuestra región en particular, es difícil demostrar que hay temperaturas más altas, pero sí algo que estamos viviendo es que hay menos nieve en la montaña. Entonces,
el efecto del calentamiento global puede ser no calentamiento en la temperatura, pero sí menos nieve en la montaña. El gran problema de esto es que se necesitan años. La vida del hombre en la Tierra es muy corta. Sin duda no le estamos haciendo ningún favor a la Tierra en cómo nos comportamos, pero la vida del hombre es muy corta y la cantidad de registros que tenemos es muy corta. Entonces, esto que estamos viendo, la pregunta ¿es un ciclo o es una tendencia de largo plazo? Bueno, y eso es lo que todavía no tenemos información suficiente para poder contarlo. ¿Y cómo sobrevivir sin agua lá na región? No, el agua es la clave y el elemento vital. Sin agua no hay viñedos, sin agua no hay vida. Por eso es algo que tenemos que mirar. Pero también hay un trabajo muy fuerte que hacer, que es el agua que tenemos, cómo usarla mejor, cómo hacerla más eficiente. A cordillera es todo. Nosotros hacemos vinos de montaña. La montaña es lo que da origen, identidad, personalidad, la clave de nuestros vinos. La cordillera nos da el clima, porque nos genera un desierto en el que estamos lejos del Atlántico, cerca del Pacífico, pero al tener la cordillera en el medio no tenemos ninguna influencia. La cordillera nos genera ese desierto en altura, con una luz muy pura, porque estamos cerca y en un lugar seco. La cordillera nos da el agua, así como genera un desierto, nos da el agua para regar, y todos los suelos sobre los que cultivamos son suelos de origen aluvional. O sea, son suelos son materiales que hace millones de años estuvieron en la cordillera. Luego la tierra se calentó y todos esos suelos, todo ese agua se derritió y todo ese material bajó desde la cordillera hasta nuestras zonas. Entonces, clima, agua y suelo vienen de la montaña. Sin duda hacemos vinos de montaña o vinos de los Andes. Há novos terroirs a serem descobertos na Argentina? Sí, hay mucho trabajo por hacer todavía. Y si uno mira el mapa de Argentina, hoy lo que está pasando es que se está estirando. Se está estirando hacia el norte, donde vamos a cultivar a zonas que antes se pensaba que no se podía cultivar, hacia el sur lo mismo, a zonas más frías, latitudes más altas, al mar, del lado cerca de Buenos Aires, y en Mendoza, cerca de la cordillera, nos vamos a cultivar más alto. Entonces lo que está produciéndose es un estiramiento, quizás no en cantidad de viñedos. El 99% de los viñedos siguen estando en los lugares tradicionales, pero ese 1% es la parte de descubrir, de aprender, de diversificar y de ver dónde están los límites. Algumas dessas regiões você acha que tem maior potencial? Yo creo que hay camino por hacer y hay camino por aprender y hay que mirar, y sería prematuro decir algo. Yo, desde mi lugar y desde mi cosmovisión, yo no quiero irme muy lejos de donde yo vivo. Yo creo que para hacer grandes vinos hay que vivir cerca del viñedo que uno cultiva. Entonces, mi búsqueda en mi región de límite es ir a cultivar más alto. Por eso estamos cultivando hoy en un lugar en San Pablo, en el Valle de Uco, a 1.700 metros de altura. Alguns países estrangeiros deram uma contribuição muito grande, né? A gente vê a Argentina hoje em dia com os próprios argentinos dando um impulso muito grande nos vinhos. Você, o Virril, tantos outros, né, que estão dando um impulso muito grande. Você acha que se você tivesse estudado, por exemplo, em Davis ou na França, sería melhor o peor? Yo creo que primero hay algo que es muy importante. Hoy cuando se habla de Argentina hay un reconocimiento muy grande a nuestra generación. Pero con eso hay que tener cuidado, porque cada generación es el resultado de las generaciones anteriores. La generación de mi papá no tuvo la oportunidad de viajar, porque cuando tomaron la vitivinicultura, era una vitivinicultura con variedades que no eran interesantes para hacer vino y con vinos de poca calidad. Entonces el trabajo de ellos fue recuperar, replantar, regenerar toda esa vitivinicultura, hacer vinos que tuvieran una calidad adecuada y luego salir a contar que Argentina existía, porque Argentina no exportaba. Entonces, mi generación, por ejemplo, en mi caso, arranco de un escalón más arriba. Arranco con entender que el Malbec ya era una variedad importante para expresar nuestros lugares, entender que un vino de calidad tenía que ver con otras expresiones, y me pude ir a viajar. Entonces, tuve más oportunidades que la generación anterior, y creo que la generación que viene va a ser todavía mejor que nosotros, porque va a tener muchísimas más oportunidades que nosotros. Entonces, creo que cada generación es el resultado de la generación anterior, y esta lucha de qué generación puede ser mejor o peor, yo creo que es un error. Y volviendo a la pregunta que me hacías, yo creo que hoy nuestro trabajo más importante de viajar es viajar
no para copiar, viajar para valorizar lo que tenemos acá. Entonces, hoy yo creo que nuestro trabajo es viajar mucho para volver y decir, estas son las cosas que son únicas de nuestro lugar. Abrir la cabeza, llenarnos la piel de experiencias, pero entender que lo que tenemos que contar es la historia única e irrepetible de nuestro lugar. Y entonces hoy creo que también esa historia única e irrepetible no es solo técnica. No es solo técnica de cultivo, no es solo técnica de vinificación, no es solo levaduras, no es solo clones, sino que tiene que ver con la historia del lugar. La historia del lugar es parte del terroir. Y que después había un conocimiento empírico muy grande en Argentina. Ya en el año 18 hablaban de suelos calcáreos. Y hoy parece como que fuera algo totalmente nuevo. Y cuando uno mira publicaciones del año 1918 en Argentina, ya se hablaba, por ejemplo, que Altamira era un lugar bueno para Malbec y para Semillón por sus suelos calcáreos. E essa questão de gerações, tem algum momento na história assim da sua família mais difícil assim que você possa lembrar? Talvez a Zuccardi, eu acho que é a maior vinícola familiar da Argentina, né? Mirá, as outras todas têm um capital estrangeiro. Yo no conozco todos los casos, pero nosotros somos una empresa 100% familiar y una empresa que hace 50 años reinvertimos todo lo que generamos. Siempre hay momentos críticos, especialmente en un país como Argentina, donde la economía es diversa, cambia. Pero yo creo que en la familia hay una vocación y un amor por el lugar que hace que siempre estemos mirando para adelante. Y sabemos que a nosotros lo que nos paga lo que hacemos no es el dinero, sino la posibilidad de seguir pudiendo dedicarnos con pasión y con independencia a lo que buscamos. Y yo creo que las únicas empresas que pueden mirar a largo plazo son las familiares, porque en el vino, cuando uno invierte y uno hace un análisis de 2-3 años, la recuperación es imposible. Ahora, cuando uno mira en el largo plazo, cuando uno sueña en el largo plazo, todo toma sentido. E qual é o teu sonho a largo prazo hoje? Primero, saber que yo soy un administrador del patrimonio de la familia durante un periodo de tiempo, yo y mis hermanos, que yo no soy dueño de nada, que mi función dentro de la familia en la región es recibir algo y potenciarlo y dejar algo para la generación que viene superior a lo que uno recibió. Y mi desafío es seguir teniendo confianza en nuestros lugares, seguir profundizando el conocimiento de nuestros lugares y generar un nombre en el vino que cuente la historia del lugar donde cultivo y de la filosofía familiar. Y seguir eligiendo lo que yo hago con independencia, seguir eligiendo mi camino, seguir pudiendo decidir día a día qué quiero hacer. No, al final creo que es lo vital y lo que nos hace sentirnos llenos de energía y soñar con lo que va a venir. Muitas vezes os enólogos dizem que eles não se preocupam com as pontuações, puntajes. Mas qual é o sentimento quando você recebe quase um 100% num vinho, 99, 98? A ver, son temas difíciles porque el vino es subjetivo, es completamente subjetivo y un puntaje de alguien no es un valor absoluto. Entonces, yo creo que los puntajes y los reconocimientos son muy útiles para visibilizar el trabajo que hacemos, pero como productores no pueden ser nuestro norte. Nuestro norte tiene que ser el lugar y la identidad de lo que hacemos y los puntajes tienen que ayudarnos a comunicar eso que queremos hacer. Pero yo creo que no pueden ser nunca el fin los puntajes, sino que deben ser un camino para ayudarnos a comunicar el trabajo que hacemos. Y yo creo que la única forma de llegar a reconocimientos muy altos es no buscándolos, es buscando el trabajo que uno quiere hacer en la región y en los vinos. Y cuando uno trabaja así en el largo plazo, de una forma u otra los reconocimientos llegan. Essas pontuações, de certa forma, num momento no mundo, não prejudicou um pouco o universo do vinho, porque acabou gerando um movimento aí meio de estandarização no mundo? Pero no solo pasó en el vino. Los humanos tratamos de simplificar absolutamente todo y hoy estamos en una sociedad de consumo donde no hay tiempo para pensar ni tiempo para probar, hay que consumir. Entonces, no solo le pasó al vino este sistema de facilitador a la hora de elegir un vino, pero la verdad que no es mi función decir si es bueno o es malo, la realidad es esta y mi función
es hacer lo que yo quiero, de la forma que yo quiero, con la mirada de largo plazo que yo quiero y convivir con esta situación actual. Pero insisto, no pueden ser el fin. No puede ser levantarse a la mañana para buscar el reconocimiento solamente de otra persona, creo que no puede ser el fin en la vida de una persona. Entonces, me parece que los puntajes nos ayudan, desde nuestro lugar, cuando los tenés, son buenos para comunicar tu proyecto, para contar qué estás haciendo, pero yo no me levanto a la mañana con esa búsqueda. E nesse sentido de o consumidor não pensar muito, essa imagem da Argentina de ser Malbec, 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 não atrapalha um pouco o desenvolvimento das outras variedades? Mira, a ver, no lo hubiéramos podido hacer de otra forma. Eso primero hay que tenerlo claro. Segundo, el Malbec no es un invento, es algo que pasó. Generaciones y generaciones de viticultores fueron plantando y plantando más Malbec porque la adaptación que tiene el Malbec al lugar es fantástica. Yo creo que ahora viene una etapa diferente, donde si nos quedamos hablando de Malbec nos vamos a quedar en un commodity. Y como el mundo se mueve por modas, nos van a venir a preguntar, ¿y después del Malbec qué viene? Y estoy convencido que después del Malbec viene más Malbec, pero contado desde otro lugar, contado desde el origen, contado desde la particularidad del lugar de donde viene y el productor donde está. Pero no puedo hacer un revisionismo de decir esto nos afectó o no nos afectó. Fue lo que pudimos y lo que supimos hacer. La etapa que viene necesita que le demos otra dimensión y acá estamos. Você acha que a Argentina, do Novo Mundo, que não existe esse sistema de apelação de origem, por exemplo, a Argentina está más avanzada nesse sentido? Argentina está dando buenos pasos en una clasificación de identificaciones geográficas. O consumidor já começa a procurar Altamira. Sí, yo creo que en Argentina se han dado los pasos importantes para empezar a contar esto. No creo que podamos contar 50 lugares a los consumidores. Creo que va a haber espacio para algunos lugares y que sean los que tienen mucha identidad y mucha personalidad, pero esos lugares van a tirar hacia arriba los vinos generales de Argentina. Entonces, yo lo hago más que por el mercado porque lo creo, lo veo, lo pienso, lo siento. Cuando uno camina los viñedos, prueba la uva y hace los vinos, te das cuenta que las diferencias que tiene en cada lugar es muy potente. Y una cosa importante es que el Malbec es una gran variedad para Argentina por su transparencia. El Malbec deja que los lugares se expresen de formas diferentes. Você é profundo conhecedor do solo, a gente percebe isso e você sabe disso. O que o consumidor pode esperar de vinho, por exemplo, de solo mais calcário, a diferença de vinho que tem solo com mais argila? Isso você encontra na boca facilmente? A ver, pero hay que tener mucho cuidado. El suelo es una parte del terroir. No podemos separar al suelo del clima. Entonces, el suelo es un componente muy importante del lugar, pero está muy atado también al clima. Entonces, cuando en un mismo clima tenemos opciones de diferentes suelos, tenemos características diferentes. Y sí, cada suelo te da una expresión diferente, pero hay suelos, por ejemplo, muy calcáreos en climas tropicales donde no se podría plantar nunca una viña. Entonces, primero ubicamos la parte climática y después dentro de esa parte climática aparecen suelos completamente diferentes. Y esos suelos nos dan características diferentes en el vino, pero tenemos que pensar que el lugar es lo que resume todo eso. Por eso no es suficiente hablar del suelo.